Estamos dentro de la unidad 2. Vamos a ver el tema 1, que va sobre la tectónica de placas. Vamos a ver lo que vamos a ver en este tema. Lo primero que vamos a analizar es el concepto de placa litosférica y las distintas situaciones en las que se produce. Sería el primer apartado. En un segundo apartado vamos a ver las diferentes teorías que han ido proponiéndose a lo largo del tiempo para explicar cómo se mueve la corteza terrestre y la litosfera. En el tercer punto, el segundo apartado, vamos a ver la tectónica de placas. Vamos a ver qué es lo que mueve las placas tectónicas, qué es responsable del movimiento. En el cuarto punto vamos a analizar los diferentes límites entre placas que hay, las placas tectónicas que las tenéis aquí. Y en el último apartado vamos a ver las pruebas a favor de la tectónica de placas. Vamos a analizar el primer punto, teoría de la dinámica cortical o de la corteza. Lo primero que debemos señalar es que si la Tierra solo estuviese sometida a la acción de procesos externos que generan erosión, la superficie sería una inmensa llanura, no habría montañas. Así que si observamos que la corteza tiene muchas montañas y depresiones, esto es debido a que hay unos procesos internos que crean las montañas. Estos procesos tienen su origen en la energía acumulada dentro de la Tierra, en su interior. Desde antiguo, pues ha habido gran curiosidad por saber cómo se forman las montañas, y para ello se han elaborado diversas teorías orogénicas. Orógeno podemos traducirlo como cadena montañosa. Las teorías orogénicas tratan de explicarnos cómo se han formado las montañas. Pasamos al punto 1.1, evolución del conocimiento sobre la corteza terrestre. Lo primero que debemos de indicar es que hay dos tipos de teorías orogénicas que explican la formación de las montañas. Las teorías fijistas, que estas explican la formación de las montañas por la acción de fuerza en la vertical, nunca en la horizontal, en la vertical. Estas están en contra de que los continentes se hayan movido con el tiempo. La mayoría de estas están desechadas hoy en día. Y luego tenemos las teorías movilistas. Estas explican la génesis de cordilleras como consecuencia de movimientos horizontales de la corteza, es decir, que la corteza se ha ido moviendo en la horizontal, de manera que los continentes se han ido moviendo. Es decir, estas sí nos indican que los continentes se han movido con el tiempo. La principal diferencia entre ambas es la que acabo de decir. Pues a partir de 1960 y 1970, debido al desarrollo de las técnicas geofísicas que proporcionaron mucha información sobre los niveles inferiores de la litosfera, y además de ella los estudios del fondo oceánico, nos permitieron permitieron a los científicos elaborar una teoría que se conoce como la teoría de la tectónica de placas, que eliminó muchas de las anteriores y fue la primera que ya es firme y en la que nos basamos hoy en día. La teoría de la tectónica de placas se basa principalmente en otras teorías que no están aceptadas del todo, es decir, se sintetiza por partes de otras teorías, como son la deriva continental, la expansión del fondo oceánico y las corrientes de convección. Engloba estas tres. A continuación, en el punto 1.2 vamos a explicar la teoría de la deriva continental. Esta teoría fue propuesta por el geofísico y meteorólogo Alfred Wegener en 1912. Él se basó en la semejanza de las costas de África y de América del Sur, a lo que unió datos en otros continentes, datos litológicos, es decir, las formaciones de la corteza, paleontológicos, los fósiles que había, estructurales, la semejanza de las costas. Y así consideró que durante el Paleozoico, la era primaria, había solo un supercontinente, que se llamaba Pangea, que lo tenéis aquí en la imagen, Pangea, el cual a lo largo del tiempo se fue fracturando, como veis aquí, y fue formando los actuales continentes. Esa era su teoría. ¿Y en qué se basó en que se movían los continentes? Pues él proponía que los continentes, que es lo que tenéis aquí como sial, tenían menos densidad que la parte inferior, que se llama sima. Y entonces el sial se desplazaba a la deriva flotando sobre el sima.
¿Qué movía los continentes? Él proponía que la fuerza de rotación de la Tierra era la que movía los continentes. Y estos se movían como barcos a la deriva, como trozos de hielo a la deriva. Las ideas de Wegener fueron muy criticadas en su época, especialmente porque la rotación de la Tierra no es capaz de desplazar la corteza continental. No obstante, sus fundamentos, como veremos más adelante, marcaron la base de la teoría de la tectónica de placas, aunque no acertó en el movimiento de los continentes. Vamos a pasar a la expansión del fondo oceánico. La prueba más importante de la expansión del fondo oceánico, de que el fondo oceánico haya ido creciendo, es el paleomagnetismo. El paleomagnetismo se basa en el campo magnético terrestre. Aquí tenemos el campo magnético, un polo norte, que actualmente está muy cerca del polo norte geográfico, y un polo sur. Pues veréis, a lo largo de la historia esto no ha sido así. Ha habido muchas inversiones magnéticas, de manera que lo que es actualmente el polo norte era el polo sur y el polo sur actual el norte. Ha habido inversiones magnéticas. Vale. Eso se descubrió gracias al análisis de las rocas que salen de los volcanes. Fijaos, aquí tendríamos un volcán en el que salen las rocas. Pues veréis, ese magma que sale contiene diferentes minerales ferromagnéticos que actúan como brújulas. Entonces, en el momento en el que la lava solidifica, ese mineral apunta hacia el polo norte. ¿Qué ocurre? Que analizaron diferentes partes de la lava. Fijaos, una parte de la lava, el mineral ferromagnético apuntaba al polo norte, en este caso hacia acá, pero en otra más antigua apuntaba al polo norte de aquella época. Fijaos cómo ha cambiado el polo norte, uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Pues gracias a esto analizaron los océanos y ahora vamos a explicar lo que ocurrió. Mirad, aplicaron la teoría del paleomagnetismo que hemos dicho anteriormente al fondo oceánico. Aquí tenemos el fondo oceánico y aquí tenemos una dorsal, por la cual se va creando litosfera oceánica, va saliendo magma basáltico. ¿Qué ocurre con el tiempo que va saliendo? Pues mira, ocurre lo siguiente, con millones de años. El material que salió al principio estaba orientado hacia una zona, hacia el polo norte de aquella época. El siguiente, que lo tenemos aquí los dos, estaba orientado hacia otra zona. El siguiente, de nuevo hacia el polo norte actual. El otro hacia el polo norte de la otra época. De esta manera van viendo que hay una polaridad simétrica a partir de la dorsal oceánica, que la tenemos en medio. Como ocurre, por ejemplo, en el océano, que lo vamos a ver aquí ahora. Mirad. Fijaos, aquí tendríamos el océano Atlántico, la dorsal oceánica, a partir de la cual se va formando litosfera. Pues lo que hicieron sería, pues utilizaron la técnica esta para explicar cómo era la expansión del fondo oceánico. Según esta, el fondo oceánico se desplazaba de un lado a otro de la dorsal, iba apareciendo hacia ambos lados, iba inyectándose material y iba creciendo los materiales ígneos que procedían de la astenosfera. Las dorsales oceánicas era por donde se generaba la corteza oceánica, lo que probaba que se expandiese los océanos. La expansión es la misma en un lado y el otro de la dorsal, pero varía de un océano a otro. Por ejemplo, en el Atlántico la velocidad de expansión es de 2 centímetros, en el Atlántico Sur 3 y en el Pacífico de 6 a 10. Esta hipótesis se apoya por la simetría a ambos lados de la dorsal de materiales, además la edad de la corteza, el espesor de los sedimentos y especialmente la polaridad magnética, como hemos dicho. Porque fijaos, aquí tendríamos la dorsal. Vale, vamos a irnos mejor a esta imagen, lo vamos a explicar con esto. Activamos esta parte. Mirad, las teorías del fondo oceánico, ¿qué pruebas hay a favor? Lo primero, aquí la edad de la corteza oceánica es muy joven. Y conforme llegamos al continente es mucho más vieja, de manera que esta se ha creado recientemente y esta se ha creado hace más millones de años. Además de ello, la inversión, o sea, la polaridad, como hemos dicho, el paleomagnetismo es simétrico en un lado y en otro, como que, por lo tanto, esto y esto salieron a la vez, y este de aquí y este salieron a la vez.
Y finalmente los sedimentos también es importante, porque en esta se ha creado hace muchos años, se han depositado muchos sedimentos. Cerca del continente hay muchos sedimentos, pero en la dorsal hay muy pocos sedimentos. En esta litosfera que se ha creado hace poco hay pocos sedimentos. Todos ellos avalaron el crecimiento o la expansión, la teoría de expansión del fondo oceánico. Vamos a pasar al punto 2, la teoría de la tectónica de placas. Wegener explicaba una manera en la que se movían los continentes que no era correcta, fueron rechazados. Aunque los datos que aportó de diferentes, como veremos después, diferentes argumentos sí siguen vigentes. ¿Qué ocurre? Que después salieron nuevos argumentos geológicos y geofísicos que sí nos indicaron cómo se movía, cuál era el movimiento. Pero la cronología de cómo se rompió Pangea y cómo se fueron moviendo los continentes, en eso sí acertó Wegener en su teoría. ¿Vale? Entonces, todos esos datos fueron recogidos por la teoría de la tectónica de placas. Entonces, nos apoyamos en la teoría de la deriva continental, en la teoría de las corrientes de convección del manto, que veremos después, y en la expansión del fondo oceánico. Y se constituyó la teoría de la tectónica de placas. En la actualidad admitimos que la corteza, junto con una pequeña parte del manto, la parte superficial, que sería el manto litosférico, forman la litosfera. Fijaos, litosfera, la que tenemos aquí. Fijaos en esta imagen de la litosfera. Esto es litosfera oceánica. Sería corteza oceánica más una pequeña parte del manto que se llama manto litosférico. Y esta es la litosfera continental. Corteza continental más una pequeña parte del manto, que se conoce como manto litosférico. Todo ello unido forma la litosfera. Corteza y manto litosférico. Y por debajo de ellos está la astenosfera. Entonces, fijaos, la litosfera es rígida y digamos que flota y se asienta sobre la astenosfera, que tiene carácter plástico, parecido a la plastilina. Y esta litosfera está fragmentada en diferentes porciones, que son placas tectónicas que se deslizan en la horizontal. Y dependiendo del movimiento que representen, distinguimos zonas en las que se separan las placas, que serían bordes divergentes o constructivos porque se crea corteza oceánica, zonas en las que convergen y chocan, que serían zonas convergentes o destructivas, y zonas de deslizamiento lateral, en las que una litosfera se mueve en sentido contrario a la otra. La energía que liberan estos límites es responsable pues, de todas las manifestaciones internas, de que se originen terremotos, de que haya vulcanismo y demás. Todo esto es originado en los bordes de placas. Como hemos dicho, tres tipos de bordes. Límites divergentes, convergentes y pasivos. Mira, aquí tenemos una imagen en la que vamos a ir viendo la litosfera. Aquí tendríamos diferentes placas litosféricas. Y vamos a ver los movimientos que pueden hacer. Una placa de ejemplo. Y esa placa se mueve. Fijaos, ¿qué ha ocurrido? Mirad, del 2 al 3 tendríamos un borde constructivo, divergente. Las placas divergen y aquí se crea nueva litosfera oceánica. Del 3 a 4 tenemos un borde destructivo, convergente. 3 y 4 convergen y se destruye la litosfera. Y 1 y 3 sería un borde, como hemos dicho anteriormente, pasivo. Un borde pasivo o neutro, en el que la placa número 1, fijaos cómo se ha movido, vamos a verlo de nuevo, esta placa y esta se mueven en sentido opuesto. Ahí tendríamos todos los bordes. Mira, el límite divergente o bordes constructivos, pues tendríamos, por ejemplo, las dorsales oceánicas, la dorsal del Pacífico, o los rifts intracontinentales, como el Valle de Rift de África. Bordes convergentes o límites convergentes o bordes destructivos, tendríamos las zonas de subducción. Por ejemplo, esto sería el Pacífico y esto es Sudamérica, y esta es la cordillera de los Andes. O también tendríamos el choque de dos litosferas continentales, que tendríamos, por ejemplo, el Himalaya o los Pirineos.
Límites transformantes tendríamos en la dorsal, las zonas desalineadas.